Hola amigos, estamos en Iguazio, Michoacán, zona arqueológica de las más conocidas del estado de Michoacán. Y bueno, estamos en un sitio que es bastante particular, su historia, su arquitectura, su arqueología. Y bueno, Iguazio es una de las 3 capitales tarascas purépechas fundacionales del estado Tarasco o Irechequacinsunzani, como era conocido también cuando llegaron los españoles. Que es una de las entidades políticas más poderosas de la Mesoamérica de la época del contacto. Cuando llegan los españoles, básicamente tenemos un montón de entidades políticas, Altepetl y demás, pero las 3 realmente grandes, complejas y densamente pobladas serían Tlaxcala, la mal llamada República de Tlaxcala o Hueyaltepetl de Tlaxcala, y la Triple Alianza Mexica, Tenochca, Texcoco y Tlacopan, y el otro sería el Irechequacinsunzani. El nombre Irechecua significa reino, se traduciría como el dominio de un irecha o de un rey. Irechea o Irechecua, pues Cinsunzani haría relación a la capital, a la última capital que fue Cinsunzan, pero Iguazio fue la segunda capital. Es parte de la historia y la relevancia de este sitio. El estado Tarasco o Imperio Purépecha o Imperio Tarasco se funda en el siglo XIII aproximadamente, según las fuentes escritas, por Tariacuri, que es el señor o cacique de Pátzcuaro, y empieza a conquistar otros pueblos él con sus sobrinos y llega a unificar toda la ribera de Pátzcuaro. Una vez unificada esta zona de Pátzcuaro, expande sus territorios hasta la zona de Cuitzeo y hasta la zona de Tierra Caliente para controlar algunas minas y metales y demás y rutas comerciales. Y tenemos que ya durante el siglo XV el Irechecua es una entidad política bastante poderosa que se está expandiendo hacia el occidente, hacia lo que será Jalisco y Colima, y hacia el Valle de Toluca. Inclusive en el Valle de Toluca llegan a tener batallas muy fuertes con los grupos étnicos de la región, y ahí va a ser en esta zona también donde chocan por primera vez con los mexicas y los tarascos. Iguazio es la segunda capital porque la primera capital fue Pátzcuaro, por ser la sede del poderío de Tariacuri, y después de la muerte de él le deja su reino o su dominio a sus sobrinos y a un hijo de él, al hijo menor. Una vez que se reparten, digamos, como ese poder heredado los jóvenes, con el tiempo Iguazio va destacando como la ciudad más importante de las 3, y unos 50, 60 años antes de la conquista española, Cinsunzan desplaza a Iguazio y se convierte en la última capital. Por eso cuando llegan los españoles se conocía la región como Irechequacinsunzani o Reino de Cinsunzan, pero es probable que en la época previa fuera también conocida como Irechecua Iguazio, por ser esta una de las capitales, siendo la segunda. De hecho, hasta el momento de la conquista española, Iguazio tenía un lugar muy especial en la jerarquía política del estado Tarasco, siendo inclusive el señor de Iguazio, el linaje gobernante Iguazio, tenía preeminencia en el momento de dar discursos o en las fiestas religiosas, después del Cazonzi o Irecha. Eran los segundos que tomaban la palabra. Eso nos habla pues de todavía el papel simbólico que tuvo, y como capital del estado Tarasco en algún momento los basamentos que podemos ver aquí todavía en la zona fueron templos dedicados a los dioses principales de los tarascos, entre ellos Curicaveri, el dios del fuego y de la guerra. Iguazio, tal cual su nombre, significa lugar de coyotes, y también era conocido en las fuentes como Coyoacán, porque en náhuatl se traduce igual como lugar de coyotes, Coyoacán, Iguazio en Tarasco o Purépecha. Esta diferencia en los nombres también es interesante porque tanto Cinsunzan como Iguazio tenían barrios o poblaciones mixtas. Si bien la población dominante era Purépecha o Tarasca, también teníamos importantes barrios con sus propios gobernantes de la etnia nahua. Esto nos habla de una alianza política entre los diferentes grupos étnicos de la región, y esto explica por qué el pueblo o el sitio tenía ambos nombres, Coyoacán e Iguazio.
En el caso de Tzintzuntzan, su nombre también era Huitzitzila en náhuatl, que significa igual, lugar de colibríes. Estas referencias nos está hablando pues de la presencia de este grupo nahuatlato, muy importante, hasta muy entrada la época colonial todavía había grupos nahuatlatos en esta región, y también en el término arqueológico tenemos evidencias muy interesantes de estas relaciones con grupos nahuatlatos o con grupos del centro de México. Uno de los rasgos que distingue a Iguazio es su escultura, la escultura arqueológica que se ha logrado rescatar en el sitio en las excavaciones durante el siglo XX. Consta principalmente de representaciones antropomorfas, los llamados tronos en forma de coyote, pero también hay otras formas de hombres mitad coyote, mitad humano, y esto nos está hablando pues del papel simbólico del coyote no solo en el toponímico, sino también en representaciones artísticas y probablemente religiosas. Y esto también tenemos aquí el hallazgo de una escultura conocida como el Chacmol Tarasco. Esta escultura, que reproduce los elementos básicos de esta tipología escultórica, que se conocen como los chacmoles, que se les atribuye un origen tolteca, aquí se encontró en este sitio arqueológico, específicamente en las yácatas o estructuras que se encuentran aquí atrás. Durante los años 30, en las primeras excavaciones científicas del sitio, se encuentra el chacmol, que hoy se resguarda en el Museo Regional Michoacano, aquí en la capital Morelia. Y bueno, esa es una de las evidencias del influjo que tuvo el estrato nahuatlato, probablemente en esta ciudad de la Ribera de Pátzcuaro, y que se ve reflejado en la toponimia, en esta relación simbólica con los coyotes. Hay que recordar que el coyote es un animal con mucha simbología en la iconografía militar tolteca. Entonces, también sabemos que Iguazio tiene una ocupación larga desde el posclásico temprano, desde el 900-1000 después de Cristo hasta el momento de la conquista española, que el pueblo es abandonado esta zona y se funda el pueblo dentro de lo que sería una zona más cercana a la ribera, en la actual comunidad de Iguazio. Por eso el sitio arqueológico se pudo conservar, porque se despobló después de la llegada de los españoles, pero pues este tipo de elementos singulares en su historia, la presencia fuerte del estrato nahuatlato, una probable relación simbólica con Tula, que nos hablaría de una historia muy compleja, y también en el término arquitectónico. Lo que vemos a espaldas, bueno, nosotros estamos aquí en la plaza llamada Plaza de Armas, que es la parte restaurada del sitio. El sitio, sin embargo, es mucho más grande, es una de las ciudades arqueológicas más complejas del estado de Michoacán y del occidente, y podemos ver que al fondo están dos estructuras o yácatas de planta rectangular. Estas no tienen forma circular anexa, sin embargo tiene los elementos arquitectónicos típicos de una yácata, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y también tenemos algunas estructuras laterales que son conocidas como huatziris o muros calzada. Estas estructuras tenían una función incierta, aún no se sabe exactamente su función, y hay varias hipótesis al respecto. Una dice que es una especie de coatepantli, o sea, en el término como el coatepantli mexica, que era para delimitar un área sagrada de un área profana. Sería ahí nada más una función meramente simbólica. Y hay otra hipótesis más utilitarista que nos habla que estos muros calzada pudieron haber servido precisamente para hacer procesiones religiosas en la parte superior, no solo para delimitar el espacio. Y hay una tercera hipótesis que nos habla de la posibilidad de que sirvieran para delimitar una especie de mega cancha de juego de pelota o tlachtli. El juego de pelota en la época prehispánica se sabe que se practicó en Michoacán, hay una cancha en Tingambato, pero hay muy pocas canchas o prácticamente ninguna asociada con alguno de estos sitios predominantes tarascos como es Iguazio, Pátzcuaro o Tzintzuntzan. Y una hipótesis dice que estas estructuras podrían haber fungido como muros laterales o taludes para jugar el juego de pelota. Lo que sí sabemos es que hay una tradición de arraigo muy antigua de juego de pelota con bastón en la región, que probablemente es de origen teotihuacano, y que en la actualidad algunas comunidades purépechas lo juegan en una variante que prenden la pelota con fuego, que se conoce como juriata. Y esa es la tercera hipótesis sobre el posible uso de estas estructuras que delimitan la llamada Plaza de Armas, que el nombre Plaza de Armas
ya es colonial, se lo dieron los habitantes de la región por su similitud con una plaza mayor o plaza de armas hispana, como serían las plazas como la Plaza de Pátzcuaro o llamada Plaza Tata Vasco de Quiroga y demás. Wekan punira senjeno isya, wekan kumbasari bararenera tensa. Kaparaken men ke jangun tanya, jang senis no kya miri kurinya. Engar mi tepi. Estamos en una de las yacatas de la Plaza de Armas de Iguazio, del sitio arqueológico, y bueno, aquí se puede ver muy claro en la restauración los materiales y el sistema constructivo de la misma. Yacata, que es un nombre muy genérico en Michoacán se utiliza el término yacata para llamarle a cualquier estructura arqueológica. En términos arqueológicos o más científicos, se utiliza para denominar un tipo de estructura o un sistema constructivo específico. ¿Qué compone una yacata? Pues tenemos primero un núcleo interno de tierra y piedra, sin mucho trabajo fino, más rústico, y después tenemos una segunda capa, que es la que le da la forma a la estructura, donde podemos ver el uso sistemático de lajas, sin cementante, o sin un cementante muy, digamos, muy fino, sino casi siempre es piedra seca, sin ningún material que la una. Y sobre este tipo de estructura tendríamos un acabado final, que vendría siendo esta piedra conocida como xanamus, que es una piedra volcánica, pero cuyo trabajo más fino permite darle un acabado más pulido a la estructura. Todas las estructuras arqueológicas tendrían este acabado. Mucho de este acabado se perdió al ser reutilizado en construcciones coloniales, pero aquí podemos ver una parte de él. Inclusive es muy habitual que en algunas de estas lajas del xanamus, que es el terminado, hay algunas representaciones con petroglifos en ella, o petrograbados. Esto es más notorio en el sitio de Sinsunzan, pero es probable que también hubiera algunas de ese tipo en Iguazio. También al final sobre este acabado no se ha encontrado aplanados, pero es muy probable que llevaran un aplanado a base de arcilla o barro pintado para darle más lucimiento a las estructuras en colores más llamativos, pero hasta el momento no se ha encontrado en contexto arqueológico este tipo de acabados de barro, pero es muy probable porque era usual el uso de estos acabados en la arquitectura del Michoacán prehispánico. Y aquí lo que se alcanza a ver pues es el sistema constructivo muy claramente, el núcleo de piedra seca, sin cementante, y después el acabado en xanamus. No me